Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de Ven Sígueme de Doctrina y Convenios, secciones 121 a la 123. En la parte 1 analizamos toda la parte histórica, cómo fue que José Smith fue a dar a la cárcel, por qué estaba ahí, cómo era ese lugar, qué situaciones vivieron. Y mencionamos brevemente que todas estas cosas no solamente pasan porque la vida pasa, sino que en cierto sentido tuvieron que suceder para, primero, José elevarse mucho más, y segundo, para que nosotros pudiéramos tener las revelaciones que él recibió por causa de las cosas por las que pasó. Estamos tan agradecidos a nuestro amado profeta. Hoy vamos a analizar un poco más, solamente hablamos un par de cosas el día lunes. Hoy vamos a hablar un poco más sobre las enseñanzas que él recibió en aquel lugar y vamos a comentar acerca de un tema del que me han preguntado muchas veces hermanos de la iglesia en conversaciones y cosas así. ¿Por qué se le dice a José, hablando de Jesucristo, ¿eres tú mayor que él? Esta y otras cosas vamos a conversar hoy. Bienvenidos. Y como siempre, yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven Sígueme y estamos aprendiendo acerca de doctrina y convenios. Hemos aprendido algunas cosas preciosas y vamos a continuar. Hoy voy a usar bastante más de lo usual mi teléfono por situaciones técnicas, pero me disculpen. Vamos a ir a la sección 121 y vamos a leer. Y nos vamos a los versículos 34 y en adelante. Dice, he aquí muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Francamente, de aquí en adelante es como para leer toda la sección. Son muchas cosas que me gustan mucho, de las que aprendemos mucho. Esta pregunta y esta reflexión la escuchamos mucho en la iglesia. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Y el Señor hace y responde la pregunta, ¿y por qué no son escogidos? Como siempre, es mucho más fácil pensar en otra persona y decir, el hermano no es escogido por esto. Ese hermano que se fue de la iglesia no era escogido por lo de acá. Pero como siempre, vamos a aplicar las escrituras a nosotros para nuestro provecho e instrucción. Ahora, ¿qué razones da el Señor para no ser escogido? Revisemos. Dice, a tal grado han puesto su corazón en las cosas del mundo. Como siempre, reflexión para nosotros. ¿Cuáles son las cosas del mundo que potencialmente podrían hacer que yo no sea un escogido? Ahora, quiero que notemos algo. Nosotros, cuando escuchamos escogido, suena que realmente es, si nos vamos al significado de la palabra, es que alguien más nos selecciona. Alguien más dice él. Como los seleccionados del equipo de fútbol del país, ¿no es cierto? Alguien los selecciona y vienen a jugar. Ahora, aquí dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y podríamos pensar que Dios llama a muchos, pero que no nos ha escogido a todos. Aquí es donde entender las escrituras nos ayuda. Si nos damos cuenta, estos versículos no hablan de por qué Dios nos mira feo, por decirlo de alguna manera, sino de qué manera yo evito ser escogido. En otras palabras, es mi decisión si simplemente soy llamado o si también soy escogido. Y si lo llevamos otra vez al ejemplo del equipo de fútbol, va a depender de mi entrenamiento, de mi capacidad, de mi esfuerzo, de todo lo que he trabajado para ser seleccionado. Y se aplica. Dice, aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única. Aquí se nos habla de nuestro orgullo. Tanto queremos ser adulados por otros que nos olvidamos de lo siguiente. Y el versículo 36 habla de los derechos del sacerdocio y habla que están indivisiblemente unidos
a los poderes del cielo y que tienen que ser gobernados conforme a los principios de rectitud. Y esto me hace pensar en el liderazgo en general, no solamente el de los varones. Nosotros, cuando se nos da un llamamiento en la iglesia, se espera que nosotros hagamos las cosas conforme a la rectitud, hacer las cosas con justicia. No deberíamos aprovechar la ocasión para sentirnos como jefes y empezar a mandar a la gente y a comandar a la gente y aún a ponernos molestos si la gente no hace lo que yo digo. Fíjense, el versículo 37, para añadir algunas de estas cosas interesantes. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia. He aquí los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Entonces, las cosas dentro de la iglesia son a partir de principios de rectitud y no pueden ser de otra manera. Si lo pensamos bien, la organización más básica dentro de la iglesia, a veces pensamos que es el barrio, no, el quórum, no, la familia. Si la familia es la unidad más básica de la iglesia, eso quiere decir que la podemos considerar extraoficialmente una organización de la iglesia. Por eso es que al hombre de la casa le llamamos el patriarca del hogar y decimos que él preside sobre su familia. Y si él no estuviera, entonces la mamá, que tiene que cuidar a los hijos. Obviamente la condición ideal es que haya papá y que haya mamá y que haya hijos, pero aún si fuera solo una persona, un soltero que vive solo porque, qué sé yo, está estudiando en la universidad, alguna cosa en otra ciudad, este individuo solo es considerado una familia y él o ella son patriarcas de su hogar, son los líderes. Y se espera que hagan las cosas conforme a los principios de la rectitud. Se espera, no que hagan, que hagamos las cosas bien. No por compulsión, no mandones, no pretendiendo que se obedezca y se haga lo que yo diga, sino buscando que se haga lo justo. Versículo 39. Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Y pienso yo que esto se aplica a todos nosotros en muchos ámbitos de nuestra vida. Inclusive a veces pensamos o imaginamos como un jefe mandón injusto. Pero si nos damos cuenta, si observamos, también hay el estereotipo de la mamá brava, enojona, que grita, le grita a sus hijos, que las cosas se tienen que hacer como ella dice y si no los niños salen con la chancleta voladora. O alguno, es tan popular en la cultura latina que la mamá da duro con la chancleta. Y obviamente es algo que no está bien, es algo que no corresponde, no solo a la cultura de la iglesia, sino a nosotros como pueblo de Dios. Entonces, no podemos decir que la chancla o la chancleta es uno de los principios de rectitud y que gobernar de esa manera, aun si estamos hablando de nuestros hijos, sea conforme a los principios de rectitud. Así que ya sabemos, esta no es la manera. Y si esta es la manera, quiere decir que realmente tenemos poco argumento o una capacidad espiritual reducida por causa del enojo, de la ira o de nuestro propio orgullo. Reflexionemos en estas cosas y pensemos en que podemos decidir ser escogidos. Ahora, si no se hace entonces a punta de chancleta, ¿cómo lo hacemos? Versículo 41 y en adelante. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en
en gran manera el alma, sin hipocresía y sin malicia. Hay demasiadas cosas en estos versículos que son de tanta ayuda. En casa podríamos tomarlos y desmenuzarlos por completo, ir sacando palabra por palabra qué significa, qué trata el Señor decirme. Y otra vez, esto no es solamente para organizaciones de quórumes del sacerdocio. Es verdad que aquí habla específicamente del sacerdocio, pero nosotros aplicamos las escrituras, lo llevamos a la casa, obviamente en la iglesia, en nuestros llamamientos y en todas las cosas. Aquí dice que no se hace por poder o por influencia, sino por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Cuando se gobierna dentro de la iglesia, se lo hace con amor sincero. Y si se dan cuenta, ese es el ejemplo que nos han dado las autoridades generales. Cuando el presidente Nelson nos pide algo en conferencia general, cuando el elder Holland, Bednar, presidente Eyring, presidente Uchtdorf, cuando ellos nos piden cosas, es casi como si nos rogaran. Es con una mirada de tal amor, de tal deseo de ayudarnos, de bendecirnos, y se lo puede casi que sentir, casi palpar. Entonces, ellos lo hacen de esta manera, y eso es lo que se nos enseña a nosotros, a hacer las labores de liderazgo por amor sincero. Y como lo estábamos hablando, esto se aplica en la casa. Si yo voy a regañar a uno de mis hijos por algo que está haciendo que no está bien, o por algo que no ha hecho que debería hacer, piensen en el regaño. ¿Lo estoy haciendo con longanimidad, con benignidad, con amor sincero? Es una buena reflexión. Ahora, en adelante dice por bondad y por conocimiento puro. Es decir, que aun cuando nosotros estamos ejerciendo esta posición, sí, de liderazgo, sí, de autoridad, como les decía, sea en un llamamiento o sea en la familia, cuando lo estamos haciendo, el Señor nos pide que sea por conocimiento puro. Y esto va a hacer que no haya hipocresía y que no haya malicia. Cuando yo hago las cosas, cuando yo dirijo, cuando yo presido, entendiendo lo que estoy haciendo, conociendo los principios que gobiernan aquello que voy a enseñar. Y, por ejemplo, si voy a enseñarle a mis hijos acerca de la fe, acerca del diezmo, acerca de lo que sea, tomemos la fe. Si yo le voy a hablar a uno de mis hijos de la fe o a mi cónyuge acerca de la fe, debo de hacerlo yo mismo entendiendo y conociendo el principio. Y si no lo tengo, eso quiere decir que primero debo obtenerlo para de ahí enseñarlo, sin malicia, sin hipocresía. Esa va a ser la consecuencia de hacerlo con conocimiento puro. 43. Reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te consideres su enemigo. Se nos habla de reprender. Si existe tal cosa en el gobierno de la iglesia y si existe tal cosa en la familia. No se dice que no podemos reprender a nuestros hijos. No se dice que no hay que decirles a los hermanos las cosas realmente como son. Pero fíjense las características. Se lo hace en el momento oportuno y con severidad. Y esto me recuerda a la forma en la que Nefi le llama la atención a su papá, siendo su papá el profeta. Cuando se rompió su arco y todo el mundo estaba con hambre y estaban sufriendo. Cuando Nefi habla con su papá, de forma sencilla pero certera, asertiva, va donde su padre con este arco que él se hizo, con esta flecha que hizo de un palo recto, y humildemente, pero como les digo, con seguridad y siendo asertivo, siendo severo, podríamos decir, como está en las Escrituras. ¿A dónde debo ir a cazar para obtener alimento? O de otra manera, lo que le está diciendo es: tú eres el profeta de Dios. Dame la instrucción correcta y yo la voy a cumplir.
aun cuando su padre originalmente estaba actuando no tan bien y comprensible, está con mucha hambre y con miedo de morir. Fíjense cómo lo hace Nefi. Muy bien, pasemos al siguiente tema y vamos a la siguiente sección. Como les dije, hay varias cosas que subrayé en la sección anterior y que ya no alcanzamos a cubrir, pero en casa asegúrense de obtener todo lo que está ahí. Hay muchas cosas. Conmigo vamos a ir ahora a la sección siguiente, a la 122, y vamos a conversar sobre el tema que les mencioné al principio. ¿Por qué razón se le hace esta pregunta a José? Versículo 5. Y si te es requerido pasar tribulaciones, y si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar, si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 6 años de edad, se prende de tu ropa diciendo, Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada y te arrastran a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero. 7. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Ok, es una narración que no era muy exagerada realmente y no es muy distante de las cosas que realmente le pasaron a José. Obviamente se está haciendo una propuesta, si te pasara esto, si te pasara esto, si te pasara esto. Muchas de esas cosas sí le pasaron. Estaba en la cárcel, estaba separado de su familia, fue separado por fuerza de ellos, extrañaba a su esposa, extrañaba a sus hijos. En la parte 1 les mencioné que sería bueno leer en el manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme. Hay un intercambio de cartas entre José y Emma y se puede sentir el dolor de José, de estar lejos de su familia. Y le pide a su esposa que le hable de él a sus hijos. Él tenía esta desesperación de que sus hijos piensen que de pronto a él no le importaba y por eso no estaba ahí. Es algo que me resulta evidente cuando leo sus palabras. Y lo mismo Emma. Emma termina su carta diciendo por siempre tuya. Y me llega al corazón pensar cómo esta familia estaba separada. Ahora, Dios le dice todas estas cosas. Si te pasa esto, eso, aquello y peor. Si todas estas cosas te pasan, como lo dice al final del versículo 7, llegando a la parte final, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, que son cosas que sí han experimentado más o menos los profetas. Esto fue lo que experimentó José antes de la primera visión, sin mucha experiencia, sin nada de experiencia, y siendo un muchacho, y ahora en manos de sus enemigos. Si nos ponemos a pensar, es lo mismo que han experimentado varios otros profetas, que se los ha llevado a situaciones extremadamente difíciles. ¿Por qué? Entiende, hijo mío. Estas palabras son de particular consolación. Entiende, hijo mío. Y yo me imagino que en cierto sentido podrían ser palabras difíciles para decir a nuestro Padre, que nos ve sufrir, que nos ve que nos pasan cosas. Y no es tanto que no puede intervenir, sino que decide no hacerlo para nuestro bien. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Me hace pensar como cuando uno tiene a sus hijos pequeñitos
Y cuando ellos están aprendiendo a levantarse, aprendiendo a caminar, hay un instinto que choca un poco, el instinto de dejarlos y también el instinto de agarrarlos, no sea que se vayan a caer. Pero es bueno permitir, no que se maten, obviamente, pero sí que se levanten, que tomen fuerza y que aprendan a hacerlo. En el ejemplo de caminar y en muchos otros, en muchos juegos, como cuando no saben cómo encajar el juguetito en el espacio correcto y cosas así. Yo, no sé, me imagino a nuestro Padre Celestial viéndonos a nosotros sufrir con cosas que para Él son realmente a su nivel, son tonterías. Y nosotros ahogados en estos problemas. Que no quiere decir que no sean problemas, que pueden ser muy serios. Pero cuando leo esto, siento la voz calmada, comprensiva de mi Padre. Entiende, hijo mío. Y no es fácil. Es difícil pensar en las experiencias como una oportunidad. Es difícil pensar en las cosas duras que nos pasan como algo que es para nuestro bien. Alguien podría pensar, me duele mucho estar en alguna enfermedad o sufriendo con algo. ¿Cómo puede ser posible que esto sea de ayuda, sea de beneficio? Pero lo es. Y eso es lo que en cierta forma, lo que nos dice con dulzura nuestro Padre a través de la revelación de José. Entiende, hijo mío. También lo veo yo como un mandato, como que se nos manda a entender el propósito de las cosas que nos suceden. ¿Por qué me pasa esto? No como un reclamo, como ¿por qué? Sino como una sincera consulta para Dios, para nosotros, para darle vueltas. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué José tenía que pasar por ello? Fue algo de lo que conversamos bastante en la parte 1. Ahora, el versículo 8. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? ¿Qué significan esas palabras? En muchas ocasiones he escuchado muchas personas de la iglesia hacer la pregunta, ¿por qué se le dice eso a José? Obviamente todos nosotros somos inferiores al Salvador. Obviamente lo llamamos nuestro hermano mayor por una buena razón. Mucho más allá de ser nuestro hermano mayor, lo reconocemos como lo dijo Tomás, como nuestro Señor y como nuestro Dios. ¿Cómo es eso entonces? ¿Por qué él le hace una pregunta tan obvia? ¿Eres tú mayor que Él? Y aquí es donde me gusta bastante. Yo les recomendé un discurso del Elder Holland, dado en una charla fogonera de adultos solteros. Se los recomiendo mucho. El Elder Holland lo expresa mucho mejor de lo que yo podría. Pero vamos conversando acerca de eso. Aquí se le está estableciendo a José Smith esta separación entre nosotros y Jesucristo. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿Eres tú mayor que Él? Pero ¿qué viene detrás? ¿Qué viene primero? Causa y efecto. El Hijo del Hombre, título sagrado de Jesucristo, ha descendido por debajo de todo ello, o en otras palabras, todos los problemas que José tuvo, todos los que yo tengo, todos los que usted tiene, todas las cosas que nos pasan, Jesucristo la pasó y fue peor para Él. Fue mucho, mucho peor para Él. Traición, dolor físico en el alma, ansiedad, depresión, un juicio injusto, ser traicionado por su pueblo, por quienes eran sus hermanos, escuchar la negación de Pedro, que sabemos que fue una situación complicada y difícil. Yo no me imagino a Jesucristo reprochándolo realmente a Pedro por negarle, pero tiene que haber dolido igual. Ahora, Jesucristo descendió debajo de todo ello. Si para Él, el mayor de todos, el más fiel, el más obediente, el único perfecto, justo, el único inocente, si para Él era un requisito pasar todo lo que pasó,
Si para él ganarse su exaltación costó lo que costó sangrar por cada poro, llegará un momento en que alguien como él, con la luz que él tiene, siendo el Hijo de Dios, llegar a un momento en el que rogaba al Padre: pase de mí esta copa. Sin embargo, con victoria, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Si Jesucristo tuvo que someterse así, si para él, siendo tan bueno, costó tanto obtener la exaltación, ¿por qué sería fácil para nosotros? ¿Por qué nosotros no habríamos tener que, como lo dijo el Elder Holland en otro discurso, nosotros tenemos que pasar por nuestro propio Getsemaní? Nosotros tenemos que pasar por Gólgota. Nosotros debemos pasar por nuestra propia cárcel de Liberty. Todos vamos a pasar por estas cosas. Y viene la reflexión: ¿somos mayores que Jesucristo? Obviamente no. Pero viene no como un reproche, sino como el consuelo de nuestro Padre Celestial. Versículo 9. ¿Qué hacemos con esta información? Por tanto, persevera en tu camino y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas pues lo que pueda hacer el hombre, porque Dios está contigo para siempre, jamás. No importa lo que pueda hacer el hombre, podrán hacernos daño, podrán hacernos muchas cosas. La vida, las situaciones, a veces nuestra familia, nos van a hacer cosas. Pero Dios está con nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí, les estoy muy agradecido. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Hemos aprendido cosas importantes, pero lo más importante siempre va a ser estudiarlo en casa con nuestra familia. Y como lo aprendimos hoy, conforme a los principios de la rectitud. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse si no lo han hecho con el botoncito rojo que está ahí. Compartirlo con alguien más si creen que va a ser de beneficio, de ayuda. Conmigo será hasta la próxima. Chao.